Bien, ahora le toca el turno a Hussein Saab. ¿Qué piensas del bullying? Yo he pasado por él y quería saber opinión tuya acerca de este amplio problema que parece ser una simple broma o burla para unos, pero para nada. Pero para el que lo recibe puede llegar a fastidiar la vida. Cierto, Hussein. Vamos a ver, te explico. Me parece una de las acciones más cobardes, más ruines que puede ejecutar el ser humano. Y te voy a explicar por qué. Porque es el cebarse con otro ser humano porque sí. Porque sí. La mayoría de ocasiones sin ningún motivo aparente de no ser de tipo racista, de tipo acoso por género, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece muy mal y esto debería de ser algo que en los colegios se debería de sacar a la luz pública porque es mucho más frecuente de lo que parece. Yo me acuerdo en mi infancia cuando iba al colegio y todo esto, ostras, siempre había alguien al que se le iba a machacar, siempre, y además era alguien con algún problema físico, había gente que tiene carácter un poco diferente, que a lo mejor tiene más dificultades para aprender y todo esto, y que si era el típico burro, que si era... todo lo hemos vivido, o sea que esto es mucho más extendido de lo que imaginamos. El bullying, efectivamente, voy a decirlo en castellano, bullying, me parece que no solo puede amargarle la vida, sino puede quitársela, José, puede quitársela. Hemos podido ver casos, tengo bastante implicación en algunas determinadas asociaciones y cuestiones de este tipo, y y es bastante más frecuente de lo que parece y no se da a conocer tanto por no hacer un efecto llamada a esos maltratadores. Así que, como te decía, puede llegar a quitarle la vida, como de hecho hay algunos casos. Recuerda que los suicidios no salen en las noticias, para evitar la normalización de ese acto, para evitar que por simpatía, entre comillas, alguien sea más propenso a llegar a él. ¿Cómo te puedes defender de bullying? Lo que os decía de acudir a los colegios para que los niños sepan cómo defenderse de esas cosas me parece crucial. Esto es un comportamiento muy humano, no nos engañemos, es muy humano. Estamos hablando de nuestro cerebro primate, que es el 99% de nuestro cerebro por otra parte, ¿vale? En cuanto a acciones subconscientes, esto es puramente primate, es decir, los primates tienen unos comportamientos a veces bastante crueles en ese sentido de apartar del grupo, del clan a congéneres por cualquier motivo, por alguna acción que han realizado, porque simplemente tienen alguna tara física, etcétera, etcétera, y dejarlos morir de hambre. O sea, es un comportamiento muy primate, el placer de lastimar, el placer de hacer daño, el placer de ver cómo se destruye una vida. Eso, fijaos que en pocos animales, en pocas especies, en pocos grupos hay esa actividad. Simplemente es más propio de seres cuanto más inteligentes, más propensos son a caer en estos problemas. En los colegios se debería decir lo nocivo que es esa actitud, se debería promover, cosa que últimamente ya veremos cómo funciona la cosa, promover la igualdad entre congéneres, se debería promover el gusto por ayudar a los que más lo necesitan, y tantas, y por supuesto, porque sea de otro género no hay que ir a machacar a nadie. Vamos a ver, eso se sobreentiende, pero bueno, de todas formas en esto no creo que vayan por ahí los tiros. Y desde luego proponer soluciones o proponer formas de actuar contra él. Es decir, a lo mejor la persona que está recibiendo ese castigo
tiene miedo a denunciar algo para evitar más represalias aún, que es que se produce, es que eso se produce. Entonces, debería de haber un mecanismo institucionalizado, es decir, que no se produzca el caso, como ha habido ocasiones en las que ha saltado a los medios de comunicación, en los que un alumno ha denunciado que está recibiendo acoso, voy a llamarle acoso porque en realidad es eso, acoso por parte de otros, y que desde dirección, desde tutoría, no se le haya hecho caso y ha acabado con muy malas consecuencias. Porque además se produce en una época de la vida en la que se es más voluble mentalmente, eres más frágil, no tienes tu personalidad formada aún. Entonces es muy fácil pensar de que si te rechaza el grupo hasta el punto de martirizarte, realmente es que no mereces la pena. Y Dios sabe que todos merecemos la pena, que todos somos únicos en nuestra especie y que debemos corresponder a eso. Entonces debería de haber algo institucionalizado. Al 112 se puede llamar, pero yo miraría algo más concreto en cada centro, ¿no? Que hubiera una persona encargada, pero capacitada, que esté formada. Podría ser psicólogo del colegio, podría ser un mediador social de algún tipo, algo de esto, ¿vale? Y que fuera de obligatoria institución, es decir, que cualquier colegio, todos los colegios de todo el país tengan esa figura para ayudar a quienes están sufriendo el acoso, que en su mayoría nunca lo denuncian. Bien, me parece muy mal, hay que luchar contra ello, y lo que más me preocupa del bullying, que es del acoso es el por qué se produce. Como he comentado antes, por cuestiones de raza, por cuestiones de sexo no tanto, pero también se produce, por cuestiones de discapacidad, por cuestiones de características físicas poco atractivas. Al típico gordito, al típico... Es que es tan absurdo. Yo recuerdo que en mis tiempos tuve enfrentamientos muy graves. Tuve la ventaja de que en mi niñez pues era bastante fornido, era un poco más fuerte de lo habitual, y eso amedrentaba. Lo que pasa que os tengo que decir que a mi edad y jamás me he peleado con nadie, ni de pequeño, ni de mediano, ni de mayor. Ojalá dure, toco cabeza, madera. Ojalá siga siendo así, pero he de reconocer que tuve que intervenir en más de una ocasión, porque es que había cuestiones sádicas. En algunos momentos, y yo nunca he podido evitar intervenir en esas ocasiones. Así que, Josem, nada, me parece muy mal, pero también es cierto que hay que ser fuerte y que los más mayores tenemos que aleccionar a los más jóvenes en que contra eso se puede luchar, ¿vale? Y hay que denunciarlo. Y no hay que enfrentarse directamente con los acosadores, porque eso es contraproducente. Tienen que haber mecanismos, hay mecanismos. Puedes denunciarlo, puedes decírselo a tus padres, puedes decírselo a tus tutores, puedes decírselo a compañeros, puedes decirlo a mucha gente, y que te ayuden. Eso es importante. Si tú lo has sufrido, sabes de qué estamos hablando. Yo lo he sufrido laboralmente, para que te hagas una composición de lugar, pero bueno, ya me pillo mayorcito y sabía cómo reaccionar y sabía cómo contraatacar, porque bueno, al final quieres ser bueno, quieres ser una persona honesta, quieres ser una persona, ¿cómo os diría yo?, socialmente responsable, pero al final no te queda más remedio que enfrentarte a tu enemigo con sus mismas armas y más si es posible. Y bueno, yo lo he hecho, y luego también te digo que la satisfacción que te queda es enorme, ¿vale? Porque el desmontar la táctica o la actitud de un acosador es de las cosas más placenteras de la vida. José, espero haberte satisfecho tu pregunta, y nada, para lo que necesites, o si tienes alguna otra pregunta en algún momento, pues aquí estoy y intentaré responderla de la manera más correcta posible. Gracias.